personajes en el libro de Editorial Marea no nos han vencido. A 45 años del golpe cívico-militar en la República, acá en Apura Rosca recibimos a Serrans para que nos cuente todo sobre esta verdadera obra de arte. Luis, Jean Cámpora te saluda, estás en vivo en Radio Sónica. Hola, ¿qué tal, Jean? ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Igualmente, quería primero que nos cuentes un poco cómo surge la idea de realizar este libro. Bueno, el libro surge en una noche de pandemia y cuarentena, en la primera etapa, al tomar dimensión de que era muy poco probable que este 24 de marzo pudiéramos marchar. Ya había pasado el 24 de marzo anterior, y entonces de alguna manera pensar de qué manera contribuir y hacer un aporte a la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia. Entonces empecé a pensar la idea de compilar un libro y hice una lista con los autores y autoras que me gustaría leer, cuyas reflexiones me gustaría poder abordar, y digamos no solo como reflexiones teóricas, sino desde escrita también por militantes políticos. Entonces armé una lista, los empecé a contactar a cada uno y a cada una, y con mucha predisposición y generosidad se fueron interesando y participando en el libro, y una vez que tenía sus textos empecé a buscar qué editorial le podía interesar, y bueno, Marea enseguida se mostró interesada en la posibilidad de editar el libro, y bueno, ese fue un poco el proceso que ahora por suerte ya está a la luz con el libro editado. ¿Y qué sentiste cuando se terminó la obra? Bueno, el placer del trabajo terminado, mucha alegría y orgullo porque, como vos decías, entiendo que quienes están participando es como una selección. Me siento muy honrado de poder haber compilado sus textos, editado sus textos, que han participado con enorme generosidad. Y además, después de haber leído sus textos, tengo la sensación de que el objetivo está cumplido en cuanto a eso que había planteado inicialmente, de contribuir al proceso de memoria, de verdad y justicia, porque cada uno de su especialidad o de su especificidad aborda temas con muchísima profundidad, con muchísima lucidez, y entonces brinda elementos para la discusión política y para los desafíos que afronta la democracia en este periodo, que muchas veces lo perdemos de consideración, pero es el periodo democrático más extenso en la historia argentina, si lo consideramos del 83 hasta acá, con todas las vicisitudes que tuvo, pero bueno, nunca hubo tantos años seguidos de gobiernos constitucionales. Entonces, y a su vez hay cantidad de cuestiones latentes como resabios de la dictadura y que son abordados en el libro, así que la sensación fue de muchísimo placer y orgullo, y ahora con la intención de que el libro pueda circular para que también puedan otros compañeros y compañeras recoger los testimonios que brindan los distintos autores y autoras en el libro. Y metiéndonos a hablar justamente de las personas que participaron, ¿cuáles de todas estas personalidades que hacen su aporte en el libro es con la que más tuviste que trabajar para lograr su testimonio bien fundado? No, en realidad eso fue un proceso bastante sencillo, digamos. Los textos no tuvieron un ida y vuelta en ningún caso, digamos. Lo más complicado era poder respetar los plazos que nos habíamos establecido, claro, que siempre son, como todas estas cosas, para ayer, ¿no? Porque yo, cuando se me ocurrió, debe haber sido por el mes de agosto. En términos editoriales, el libro ya en agosto debería ya estar prácticamente encargado y definido. Y a mí recién ahí se me ocurrió la idea de empezar a tantear, digamos, los tiempos editoriales hacen una planificación donde en agosto ya se está planificado lo que va a salir, por ejemplo, el año que viene. Claro. Y no fue el caso. Entonces, cuando yo empecé a pensarlo y a pedir los textos, el plazo que tenían para la escritura era muy corto, era menos de un mes, y son todas personas que tienen muchísimas ocupaciones, responsabilidades. Entonces era un poco esa tarea de insistir para que pudieran llegar en tiempo y forma, y después, una vez que empecé el proceso con la editorial también, porque la editorial tiene que hacer las pruebas de diseño, otra etapa de correcciones,
la impresión, la distribución, cada cosa va llevando su tiempo y entonces en ese sentido era lo que más nos preocupaba, pero después en cuanto a trabajar los textos en sí, no hubo necesidad de eso más allá de la edición y corrección que se hace con cada publicación, porque era muy emocionante cada vez que recibía un texto, porque decías de qué manera se puede amalgamar con todos los demás, porque Claro. el resto de los autores no conocían los textos de los demás, digamos, los únicos que conocíamos los textos eran yo en cuanto compilador y mi compañera Sandra Massimino, que es correctora editorial, entonces también ella podía aportar desde ese lugar en la edición. Pero el resto, y ahí era muy bueno ver cómo dialogaban, por ejemplo, Andrés Aciaín y Sergio Chousa, los dos abordan el legado de la dictadura en términos económicos, pero no se pisan sus textos, digamos, ¿no? Que dialogan, y eso es lo que me parece más interesante también que se logró en el libro. Háblame un poco sobre Eve de Bonafini. Uy, bueno, puedo estar horas hablando de Eve. Eve es, creo que, la madre de todos y todas. Yo tuve el honor y el privilegio de integrar durante 12 años el área de prensa de las madres, ser coordinador durante muchos años, así que con Eve he vivido cantidad de situaciones personales y políticas, acompañarla en viajes, digamos, la propia crianza de mi hija. Eve es como una abuela, y además, bueno, tener la posibilidad de estar junto a las madres, aprender todos los días de todo lo que implica su lucha, porque sus días tienen 40 horas, te diría. Eve llegaba, vamos, cuando yo trabajaba, ahora lo hace desde la casa por la pandemia, pero a las 8 de la mañana está sentada en la oficina y son las 9 de la noche y sigue ahí trabajando, digamos, es incansable su capacidad de trabajo, y tiene 92 años, entonces Claro. es un ejemplo de lucha, de militancia, y por suerte participa en el libro con un texto muy lindo donde también habla de lo que es la maternidad y lo que implica ser madre de revolucionarios y de desaparecidos, ¿no? Con toda la potencia que tiene siempre el testimonio de Eve. ¿Algún fragmento que quieras destacar, que te haya gustado más de lo que escribió Eve? Bueno, Eve me impacta sobre el final de su texto. Ella va hablando de la maternidad y dice que los hijos no son de uno, digamos, que son, digamos, del pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces ella dice que cuando se corta el cordón umbilical, ese momento es como que uno entrega el hijo a la vida, y además esa concepción que tienen las madres de sentirse madres de los 30.000, de todos y de todas, esta socialización de la maternidad y también de todos los que luchan y de las que luchan. Entonces es como un parto colectivo. Eve cuenta que quería tener más hijos y que su esposo le decía no, pero con todo el sacrificio que hacemos para tener a 3, bueno, Eve le decía es lo mismo, donde comen 3 comen 4, pero Eve quería tener 7, 8 hijos y el marido le decía no, pero donde comen 3 no comen 8. Bueno, pero al final Eve dice terminé teniendo 30.000, digamos, no tuve muchísimos más hijos de todos los que podía imaginar. Así que bueno, ese proceso de las madres y de Eve en particular de transformar el dolor en una lucha colectiva es sumamente admirable. Te cuento que en todo el programa de hoy vamos a estar hablando sobre este libro y también sobre la escritura política y cultural, temas relacionados. Y uno de los temas, de los tópicos que vamos a tocar hoy es la publicación del libro de Mauricio Macri ayer. ¿Qué opinás vos como escritor de un gran libro del que escribió Macri? Bueno, no lo pude leer todavía, pero primero, bueno, creo que prácticamente convencido que no lo escribió él en persona, digamos, no es que él se sentó delante de una computadora a escribir, porque generalmente esos libros no están escritos por quienes firman, ¿no? Y después, bueno, me parece que es, por lo que estuve leyendo, por digamos, las reseñas de prensa respecto del libro, es poco continúa su discurso donde atribuye las responsabilidades en otras personas y no en la suya, digamos. Me parece que ahí hay una distancia muy grande, a mí me parece, en lo que tiene que ver la escritura política con la dimensión de un libro, medio que me parecen como antónimos, libros y Macri, ¿no? Es como Claro, sí, dos es universos verdad. que no se juntan, pareciera, ¿no? Pero bueno, también está en todo su derecho de hacerlo, y
y, de intentar construir de esa manera políticamente, ¿no? Claramente tiene esa intencionalidad electoral en este año de elecciones. Mira, ante esta pregunta yo tengo mi respuesta, obviamente, pero quiero escuchar la tuya y la fundamentación más que nada, porque es un tema que vengo escuchando, al menos yo mirando los medios. ¿Son comparables, sinceramente, y Primer Tiempo? No, son comparables en que son dos libros, ¿no? Pero en absolutamente nada más. Ni en el contenido, ni en la repercusión. Lo de Cristina, recordarás, fue una cosa, un boom, de alguna manera reactivó ella sola la industria editorial que venía con el proceso de, digamos, es el libro más vendido de los últimos años, sin igual a dudas. Todos los libreros lo exhibían, aún estando en las antípodas políticas del pensamiento de Cristina, porque era un libro muy demandado, que se agotaba, que nadie lo conseguía, que circulaba entre la militancia, que se organizaban lecturas colectivas, programas de radio donde básicamente eran la lectura del libro, y además el testimonio, la profundidad que tiene ahí para brindar Cristina, me parece inconmensurable respecto de lo que pueda brindar Mauricio Macri, ¿no? Es como comparar a un jugador de selección con uno que juega con sus amigos en el barrio. Para mí, la comparación es más o menos equivalente. Volviendo a tu obra y ya para hacer las últimas preguntas, ¿cómo van a ser las presentaciones del libro teniendo en cuenta el contexto de pandemia? Bueno, justamente ahí la idea es seguir cuidándonos. Todavía no hemos vencido del todo el virus, así que la idea es hacer presentaciones más de índole virtual, y aquellas que sean con cierta presencialidad, que sean en espacios abiertos, con protocolos de distancia social. Este domingo a las 4 de la tarde va a ser la primera en el Parque Saavedra, ahí a través de unas actividades que organizan compañeros de la Comuna 12. Todos los domingos me invitaron a una presentación. El lunes vamos a hacer la presentación de alguna manera oficial, vía redes sociales, de la editorial Marea, junto con Eugenio Zaffaroni, Ari Lijalad, el Tano Catalano y María Zucarrat, y Constanza Brunet, que es la directora de la editorial. Y luego hay una serie de presentaciones en provincias y demás, todas de manera virtual, como para también, digamos, el libro también lo concebimos como una herramienta de lucha, y en torno al 24 de marzo es como que hay una demanda no solo por la novedad, sino por la significancia de la fecha. ¿Y cómo imaginás que va a ser la venta del libro? Bueno, ahí soy un poco muy consciente de la situación, de lo que implica la situación económica, ¿no? No siempre el deseo de poder adquirir un libro se termina plasmando en la posibilidad de concretarlo, así que a mí lo que me interesa es que el libro pueda circular, y que después no tenemos ningún tipo de objetivo cuantificado con respecto a la totalidad de los libros que queremos vender. Siempre, generalmente, lo que termina haciendo la industria editorial es hacer ediciones pequeñas en torno a la tirada, y después ir reeditando el libro con los propios recursos que va generando la venta. Entonces, generalmente, las estrategias de las editoriales, salvo los grandes bestsellers, la estrategia es esa. Entonces, por lo que me va contando la editorial, el libro está circulando muy bien, ya está distribuido en todo el país, se puede adquirir también en formatos de ebook y plataformas digitales, también en el propio sitio web de la editorial se puede comprar, y con envíos a todo el país, por lo cual las formas de dar con el libro son bastante diversas, y eso es el objetivo que nos habíamos planteado. Luis, ahora en un rato vamos a estar charlando con el Tano Catalano. Contanos un poco sobre él y su participación en el libro. Bueno, el Tano es un compañero hipervalioso. Me interesaba tener su mirada respecto al rol del Estado y de los trabajadores del Estado post dictadura, digamos, ¿no? ¿Qué Estado nos dejó la dictadura, y de qué manera? Porque muchas veces se habla del rol del Estado, pero no se termina de concebir el rol que tienen los trabajadores, claro, del Estado. Él escribe un texto junto con Iván Robler, que es secretario de Derechos Humanos de CTA Capital. Entre los dos, es un texto colectivo. Hacen un largo escrito donde van de alguna manera
ponderando esta labor de los trabajadores y trabajadoras en el Estado, previo a la dictadura y post la dictadura, un poco para marcar ahí lo que implicó la persecución de la dictadura hacia los trabajadores, esta concepción de que achicar el Estado era agrandar la nación. Entonces van abordando esos aspectos hasta nuestros días, ¿no? Hasta lo que fue también la experiencia del macrismo, que en términos conceptuales tenía como una concepción similar a la lógica esta de achicar el Estado. Luis, para cerrar, definí el libro en una palabra. Qué difícil. Militancia. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Igualmente. Amigos, amigas, ese fue Luis Arranz presentándonos su libro No nos han vencido. Ahora vamos a escuchar una canción y a la vuelta les presento mi editorial, donde hablo sobre el libro de Macri y mi opinión sobre la escritura en la política. Quédense en Radio Sónica, donde ya viene el Tano Catalano y donde suenan Ciro y los persas tocando Astros.